El himno 400. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo en gran manera. Vamos a darle inicio a nuestro culto esta noche, alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, entonando el himno 400. Quiero cantar una linda canción para el Señor. La gloria sea para Él. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, es amor, y con Él vivirá como yo. Esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepa que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirá como yo cantará esta linda canción y de amor llevará a la humanidad. Amén. Mano Miguel, dirían una oración, por favor. Amén. Y nomás se llama Hasta Entonces, 444. Mi corazón cantando está de Cristo, cuando me acuerdo de su gran amor. Aunque en la vida esté atribulada, espero un día ver al Salvador. Mas hasta entonces seguiré cantando, cantando de Jesús y de su amor, hasta que el día cuando en plena gloria veré la paz de mi Señor. El pobre mundo irá pronto al olvido, tan pasajera es la vida aquí. Por dar engaño y pena no me afanó, porque en la gloria Cristo
paraíso le veré. Más hasta entonces seguiré cantando, cantando de Jesús y de su amor, hasta que el día cuando en plena gloria veré la paz de mi Señor. Cuán alegría es la del redimido, al ser librado al fin de su dolor. No habrá más muerte, lágrimas y tristeza en la presencia eterna del Señor. Más hasta entonces seguiré cantando, cantando de Jesús y de su amor, hasta que el día cuando en plena gloria veré la paz de mi Señor. Amén. Amén. Hermano pastor, venga. Gracias, hermano Rafael. Buenas noches, hermanos míos. Dios les bendiga a todos. Es bueno estar en la casa de Dios una vez más en esta semana, decirlo así, ¿verdad? Gracias al Señor por la bendición que nos permite de estar aquí para tener este buen tiempo de comunión con nuestro Dios, de adoración al Señor, y también esta hermosa comunión entre nosotros, también entre los santos, entre el pueblo de Dios. Bien, hermanos, pues vamos a orar. Quiero pedirles la oración, hermanos míos, por la familia de un vecino, un hombre con un humor excelente, lamentablemente falleció ayer de un ataque cardíaco. Hombre joven, 53, 54 años, y falleció. Así que quiero pedirles la oración por la familia de Enrique. Orar por su esposa, por sus hijos. Tenemos que pasar todos los días, cada vez que uno sube. Ellos vivían ahí mismito en el primer apartamento, inmediatamente en el caso nuestro, ¿verdad? Cuando íbamos a subir a nuestra segunda planta, pues siempre tenemos que pasar por su casa. Un hombre con una personalidad muy agradable. Y pues lamentablemente ayer falleció. Entonces, rogarles, hermanos, la oración por la familia de Enrique, un buen vecino y un buen hombre. En términos humanos, ¿verdad? Un buen hombre. Muy bien, hermanos, pues vamos a tomar nuestro tiempo de oración. Les reitero siempre, les recuerdo que no dejen de enviar sus motivos de oración, hermanos, siempre. Envíelos, porque así oramos los unos por los otros y nos mantenemos todos los días a través de la semana orando los unos por los otros. ¿De acuerdo? Levantó la mano, hermana. Muy bien. Vamos a orar por nuestro hermano Dante. La hermana Altagracia pide la oración por su esposo. Nuestro hermano Dante Cruz, así como un hermano por asuntos de salud. Bien, hermanos, pues vamos a orar entonces. Vamos a orar. Dios les bendiga a todos.
Señor y Dios nuestro, Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más en este día. Gracias por tus tantas bondades, Señor, con nosotros. Gracias, Padre, por nosotros confiar que tú eres nuestro Dios. Saber, Dios del cielo, que podemos venir ante el trono de la gracia, como tú nos dices en tu palabra, Señor, y poder hacerlo, acudir en plena certidumbre de fe de que tú estás ahí para oírnos, para escuchar cada súplica, Padre. Gracias, Señor, por esta bendición que nos otorgas. Gracias, Dios del cielo, por cada hermano, cada hermana, Señor, que está aquí, Señor, presente, que está, Dios del cielo, clamando delante de ti. Y gracias por cada uno de los hermanos, hermanas que están en sus hogares. También, Dios del cielo, conectados con nosotros de otra manera. Te ruego, Padre, que les bendigas también. Y gracias, Padre, porque podemos unirnos como tu iglesia, como tu pueblo, para traer, Dios del cielo, cada petición que tenemos, sabiendo, Dios del cielo, que tú eres el Dios que oye y el Dios que hace. Bendícenos en esta noche, dirígenos a través del estudio de tu palabra y que el mismo siga siendo, Señor, de edificación, de bendición para nuestras vidas. Dirígenos y bendícenos en todo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos míos, gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Pues vamos a continuar, mis queridos hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio del profeta Ageo. Y vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a la altura del capítulo 2 del libro de Ageo. Y vamos a leer hasta el versículo 5, versículo 1 y hasta el versículo número 5. De este capítulo 2 y último capítulo, solamente estos dos capítulos que tiene este hermoso libro de Ageo. Un libro muy particular, con particularidades muy especiales. Cada una de ellas nos trae una buena enseñanza. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Lo que pudieran ponerse de pie, se los agradezco. Capítulo número 2 y versículos 1 hasta el versículo 5 de Ageo. Leemos la palabra de Dios que dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de nuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Gracias, mis hermanos, pueden sentarse. Gracias, gracias. Terminamos la semana pasada mirando versículo 3 y versículo 4 de este capítulo 2. Gracias, Isaac. De este capítulo 4, capítulo 2, perdón, y terminamos mirando versículo 3, versículo 4, y en el versículo 4, pues el Señor, pues dice, ¿verdad? Dirigiéndose a Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, y no solamente a él, sino a Josué también, quien estaba allí, y
a todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, por lo que decía el versículo 3, o por lo que dice el versículo 3, y el Señor pregunta, ¿quiénes habían quedado? ¿Quiénes estaban vivos todavía que vieron con sus ojos físicos, de manera presencial, la gloria de aquel primer templo? ¿Y cómo lo veían ahora? Había una diferencia enorme, en el sentido de que, por supuesto, era un templo que había sido derribado y ahora se estaba reconstruyendo. El que lo vio y veía ahora las dos cosas, pues imagínense. Entonces, independientemente de cómo fuesen las cosas, Dios estaba presente, Dios estaba con ellos y era aquí, ¿verdad?, que su voluntad que se continuara la obra independientemente de cómo estuviera. Por eso le dice en el versículo 4, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Yo no les voy a abandonar. Dice el versículo 4 al final, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y era importante esto. Importante porque aquel templo primero que estaba lleno, ¿verdad?, de tanta riqueza, lleno de tanto lujo, lleno de tantas cosas, como decíamos, cuando nosotros leemos, hermano, toda la provisión que hizo David y que hizo Salomón para construir aquel templo, era un templo que estaba lleno de oro, imagínense. Fue hecho, como decíamos, de lujo total, no era nada parecido a ninguna construcción del momento de la época. David propuso en su corazón que aquello fuera maravilloso y Dios utilizó a Salomón para lograr todo eso. Ahora, con todo, hermano, si Dios no estaba en el templo, no importaba los lujos que tuviese. ¿Ok? No importaba. No importara que tuviera todo el oro del mundo, todas las perlas, todas las joyas, no importaba. Dios no estaba allí. Ahora, ¿qué es lo que Dios le está diciendo en el versículo 4? Y le dice, ustedes que vieron aquel templo maravilloso, grandioso, y vamos a estar resaltando esto, ¿verdad?, en el resto del estudio. Y ahora ven cómo está esto. Y lo que vamos a hacer y lo que les estoy animando a que hagan, y como dice en el versículo, ¿verdad?, 4, y le dice a Zorobabel, esfuérzate para seguir adelante. A Josué, esfuérzate para seguir adelante. A todo el pueblo, esfuércense para seguir adelante. Le dice, yo estoy con ustedes. Creo que aquí está, hermanos, la expresión clave, y como hemos dicho una y otra vez, la expresión clave para nosotros como creyentes. Lo más importante en la vida del creyente y lo más importante en todo proyecto, en todo lo que va a emprender un creyente, todo lo que va a ser una iglesia, todo lo que va a ser el pueblo de Dios, en el sentido que sea, lo importante es que Dios esté ahí. Si Dios no está presente, hermanos, eso no va a servir de nada. ¿Y qué es lo que el Señor le quiere decir? ¿Recuerdan la suntuosidad de aquel templo? Maravilloso. Por supuesto que sí. Sin embargo, yo les estoy diciendo ahora que yo estoy con ustedes y que es mi voluntad que se continúe con la reconstrucción del templo. Ahora, el versículo 5 es interesante por algunas cosas. Y dice aquí la palabra de Dios. En el versículo 5 leemos de nuevo. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Este versículo es importante, ¿verdad?, por la promesa que Dios le está haciendo al pueblo. Dios iba a estar presencial. Y ahora que estamos hablando de mucha virtualidad, no, Dios iba a estar de manera presencial con ellos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes. Por ende, no tienen que temer.
¿verdad? Dios les recuerda cuando ellos salieron de Egipto. Leamos 2 o 3 versículos solamente para refrescar la memoria de aquel episodio maravilloso que la palabra de Dios nos narra. Y vayamos al libro de Éxodo, capítulo 19, segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y Dios le está recordando esto, hermanos, por el hecho de que Él fue que los hizo sacar, y mientras están aquí en el monte Sinaí, Dios le está recordando estas cosas. Y dice el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, Dios está buscando, hermanos, y recordándole al pueblo, mientras ya lo sacó de Egipto, están aquí en el desierto, en el monte Sinaí, y le está recordando, ¿verdad?, el pacto que Dios hizo con ellos. No lo quiebren. Un versículo más, capítulo 34 del libro de Éxodo también, ahí donde estamos. Éxodo capítulo 34 y leemos versículos 10 y 11. Dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Versículo 11, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Otra vez menciona en el versículo 10 que Dios hizo pacto con su pueblo. Yo estoy con ustedes. Estoy aquí para bendecirlos, ayudarlos, y aquí yo estoy. De modo que cuando la palabra de Dios menciona aquí en el libro de Ageo que el Señor les recuerda que cuando salieron de Egipto, según el pacto, ¿verdad?, dice allí, que hice con vosotros. Por eso leímos en las 2 citas bíblicas que Dios hizo pacto con ellos. Entonces, por eso se menciona aquí el pacto en ese versículo 5, que hice con ustedes de que cuando salieron de Egipto, así mi espíritu también va a estar en medio de ustedes. Y eso es importante. Por eso, la importancia que tiene este versículo 5, ¿verdad? Es decir, la promesa de la presencia de Dios es importante para nosotros y era importante obviamente para ellos. Dicho sea de paso, si la presencia de Dios no hubiese estado con ellos, nada hubieran logrado. Igual para nosotros, hermanos. Ahora, hay 2 aspectos aquí, hermanos, que debiéramos resaltar. En primer lugar, lo habíamos dicho ya, ¿verdad?, en el versículo anterior, que el pueblo recordaba el templo antiguo cuando Salomón lo construyó. Recordaba su majestuosidad, su gloria, su hermosura, riqueza, y aquí la riqueza por los materiales, ¿verdad?, que mencionábamos hace un momentito, de todo lo que había allí. Y todo esto estaba en la mente de la gente, o por lo menos de un grupo. Pero también llegó el momento, digamos, que Dios no estaba en aquel templo. Recordemos. O sea, antes de que el templo fuese destruido, hermanos, la nación fue llevada cautiva. Y todavía se celebraban una serie de cosas. Sin embargo, Dios no estaba allí por el pecado del pueblo. El pueblo abandonó a Dios. Pero el templo quedó allí con su suntuosidad.
O sea, llegó un momento que todavía el templo tenía todo lo que con lo que fue construido. Pero ya Dios no estaba allí por el hecho de que el pueblo había abandonado al Señor. Recuerden una cosa, hermano, y eso siempre es importante, tenemos que estarlo masticando esto, ¿verdad? ¿Cómo se dicen, cómo se llaman? Rumiando esto. Tenemos que estarlo rumiando, masticándolo cada momento. Hermano, no es la suntuosidad del lugar. No lo es. Hay catedrales, basílicas en el mundo entero dedicadas a las cosas de Dios. Aparentemente, se construyeron para eso. Sin embargo, hermano, lo que encontramos mucho son lugares de idolatría, lugares de puros rituales, vacíos de espiritualidad y vacíos de santidad, vacíos de comunión con Dios, vacío de obediencia a Dios. Hermano, eso es un simple edificio hermoso, bonito, costoso. Claro que sí. ¿Que no debiéramos tenerlo? No estoy diciendo eso. Ojalá pudiéramos tener un templo, hermano, ¿verdad? Pero lo principal no es eso. No lo es. Y lo número 2, entonces también es que Dios les hace saber que aunque este segundo templo no será igual que el primero, pero Él lo dice, yo voy a estar ahí. Según el pacto, ya miramos el versículo 4 y dice el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No teman. Es decir, estamos reconstruyendo un templo, vamos a decir, esto lo estamos haciendo casi a retazos. No se va a parecer en nada al templo anterior. Pero Dios le dice, yo voy a estar con ustedes. Mi presencia va a ser real, notoria, literal. Y otra vez, hermanos, recordamos la misma enseñanza. Ahora leamos versículos 6 al 8 para continuar y sigue diciendo la palabra de Dios, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Aquí, este trozo de versículo, pues vamos a ver algunas cosas. El versículo 6 dice, ¿verdad? Aquí que Dios hará temblar los cielos y la tierra, y esto se refiere a juicio. Y así va a ser, hermano, Dios va a sacudir las naciones. Hemos dicho, hermano, una y otra vez, que en los escritos de los profetas menores o de todos los profetas, pero en este caso que nos ocupa, ¿verdad? El estudio de los profetas menores, encontramos un lenguaje profético, un lenguaje que apunta hacia el futuro y que Dios lo que hace es que toma en cuenta, toma en consideración los eventos actuales en el presente, en el momento, ¿verdad?, en que Ageo está hablando y los momentos en que se estaba en la reconstrucción del templo. Ese es el momento presente, ¿verdad? Dios toma esto para hablar y poner en paralelo muchos aspectos del futuro. Y esos eventos escatológicos, como se le dice, ¿verdad? En teología, esa parte de la teología que tiene que ver con las cosas del porvenir, la escatología. Entonces, esta parte se ve aquí de una manera bien clara cuando el Señor está hablando, en el sentido en que está hablando. Es un lenguaje profético
eminentemente. Entonces, como habíamos mencionado ya anteriormente, que Ageo, como otros profetas, hacen mucha referencia a lo que ocurrirá en la sucesión de los eventos que acompañarán la segunda venida de Cristo. Recuerde, ¿verdad? Segunda venida del Señor. A partir de la segunda venida del Señor, entonces empieza una serie de eventos en el cielo y una serie de eventos aquí en la tierra. Aquí en la tierra nos quedamos, perdón, cuando decimos nos quedamos es una manera de hablar, ¿verdad? No es que la iglesia no va a estar aquí, la iglesia se va con el Señor. Aquí en la tierra, entonces, ¿verdad? Nos quedamos con la gran tribulación. O empieza ese tiempo de la tribulación, los primeros 3 años y medio, que no es gran tribulación realmente, y los últimos 3 años y medio que sí se les llama gran tribulación. Entonces, a partir, terminada esa parte de la tribulación, viene entonces el reino milenial y todos los eventos que tienen que ver con todo esto, ¿verdad? En el cielo, bueno, pues entonces la boda del Cordero, todas esas cosas, esos son esos eventos escatológicos, ¿verdad? ¿Qué van aconteciendo? Este lenguaje profético tiene que ver con ese tiempo de la tribulación y toda esta parte, ¿verdad? Entonces, es como le decía, ¿verdad? Todo lo que va a ocurrir en esa sucesión de esos eventos que van a acompañar la segunda venida del Señor Jesucristo. El versículo 7 habla aquí, hermanos, y ustedes habrán quizás leído algunos libros que tienen que ver con lo que dice el versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones, y dice, y vendrá el deseado de todas las naciones. Hay una escritora que vale la pena mencionarlo por el hecho de lo que ella escribió, aunque no compartimos mucho de lo que ella escribió. Helena Gordon de White escribió un libro que se llama a sí mismo El deseado de todas las gentes o El deseado de todas las naciones. En el caso de ella, el título de El deseado de todas las gentes. Y es para referirse al Señor Jesucristo y una serie de cosas que tienen que ver con el Señor Jesucristo. Y otros han escrito acerca de esta expresión, el deseado de todas las gentes o de todas las naciones. Hay varias posiciones respecto a lo que dice aquí la palabra de Dios, porque recuerde que estamos hablando de un lenguaje profético para el futuro. En primer lugar, entonces, la referencia, dicen algunos, que pudiera ser dirigida a Jerusalén. Aquí que la palabra deseado puede traducirse, y así se traduce, como si fuese tesoros. Es decir, que puede referirse aquí, dicen algunos, a los tesoros que los gentiles o las naciones gentiles van a llevar al templo en Jerusalén. Porque se está hablando del templo. Entonces, lo que se piensan algunos que ese deseado de todas las naciones será todo eso que las naciones van a llevar al templo en Jerusalén, y por eso piensan que ese deseado o deseada de todas las naciones sería la ciudad de Jerusalén y llevándole todas estas cosas. También estos tesoros o cosas preciosas, según, ¿verdad? Esta posición digamos, pongámosle, ¿verdad?, del poder, la belleza, de un descanso deseado también. Todo esto tendría que ver, significaría todo esto que tiene que ver con el deseado de todas las naciones. Hay un escritor que se llama Ralph Early y él dice que las naciones estremecidas por los castigos de Dios traerán sus tesoros, porque la palabra deseado también se puede traducir como tesoros, en ese sentido que estamos diciendo esto. Traerán sus tesoros
para embellecer la casa del Señor. O sea, tiene cierto sentido, ¿verdad?, esta posición de que este deseado de todas las naciones o de todas las gentes pudiera implicar esto. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, puede referirse también al anticristo. Al anticristo. Es el personaje que va a surgir al inicio de la gran tribulación o de la tribulación. El personaje que hará pacto con el pueblo de Israel y que aparentemente todo irá bien, es el gran líder que va a traer o que por lo menos promete que habrá paz, promete que habrá unión, promete que habrá una serie de cosas, y eso es lo que la gente está buscando. Entonces, alguien que se desee con esas cualidades y con ese carácter de líder, las naciones están buscando a ese individuo. ¿Ok? Y por eso algunos argumentan que sí es posible que se refiera al anticristo, por el hecho de que va a ser un líder mundial, como así se menciona en la palabra de Dios, que arrastrará a mucha gente y será un líder carismático que parece, como decíamos al principio, como que tiene la solución a todos los problemas. Sin embargo, en la medida que vamos mirando el progreso de lo que va sucediendo, pues entonces al final nos damos cuenta que no es ningún deseado. Porque al final lo que se convierte entonces en un tirano, ¿verdad? Y no era eso lo que las naciones deseaban. En fin, en tercer lugar, otra posición es también que puede referirse al estado deseado de las naciones, es decir, un clima de paz, un estado de paz, un clima de unión. Y esa situación, es decir, ese estado de tranquilidad y de quietud, puede significar también lo deseado de todas las naciones, y tiene sentido. Fíjese que cada una de las posiciones tiene cierto sentido. Y en cuarto y último lugar, la otra posición es que el deseado de todas las naciones es el Señor Jesucristo, el Mesías. Un libertador que realmente va a traer armonía, que realmente va a traer paz. Y esta es la interpretación más aceptada. Era la posición aceptada y apoyada por los rabinos en la antigüedad. Era la posición que se enseñaba, pero también era la posición que defendía la iglesia primitiva, como solemos decir, la iglesia de los primeros tiempos, los primeros años. Entonces, al hablar acerca del deseado de todas las naciones, está esa posición, y es la que creemos que es la más factible cuando habla la palabra de Dios aquí, y precisamente por el hecho de que estamos en medio de un lenguaje totalmente profético, yéndonos a esos eventos escatológicos del futuro, para la tribulación, para el tiempo del reino milenial y demás. Haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré, de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces creemos que la posición que tiene mejor sentido o más sentido bíblico es el hecho de que el deseado de todas las naciones es el Mesías, es nuestro Señor Jesucristo, porque verdaderamente es el que va a traer lo que el mundo necesita. Y cuando Dios instaure su reino milenial, entonces se verá que en efecto eso es lo que necesitamos. Leamos el versículo número 9. Versículo 8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y esto aquí, hermanos, es para poner de manifiesto el hecho de que Dios no necesita, digamos, que se le trajese. Recuerde que estamos hablando en el contexto de la construcción del templo. Yo no necesito que me estén trayendo riquezas. Yo soy el dueño de todo eso. ¿Ven? Es como ¿qué le digo? A uno de esos productores de arroz aquí, o un productor de cerdo, o un productor de esos
avícolas, un ganadero, y que usted un día le lleve una carnita de res guisada. Dije, le traje aquí, mire, una carnita de res guisada. Pero, mijo, yo tengo como 800 vacas. ¿Qué carnita guisada tú me puedes traer a mí? El productor de pollos, qué sé yo, le traje un pollito de esos que crecen en 45 días, pero sabroso. A mí me trajiste eso. No, hombre, si yo tengo pollo que ya yo le tengo casi mala gana, como decimos. ¿Verdad? Entonces es parte, ¿verdad?, de lo que, y lo digo de esa manera para que lo entendamos, y lo que el Señor le está diciendo a su pueblo. Ahora el versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hemos mencionado ya una y otra vez, y en esta noche lo hemos mencionado muchas veces, que la gloria del templo de Salomón era majestuosa. Pero dice aquí este versículo 9 que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y la razón es porque el atractivo principal es Dios. Es Dios. Pero también, hermanos, por lo que el Señor está diciendo en el versículo anterior que acabamos de leer, que las riquezas son de Él. De modo que si Dios quiere llevar riqueza a su casa, riquezas materiales al templo, pues también Él las iba a llevar mucho más y mejor que lo de aquel templo que construyó Salomón. Dice el versículo, y daré paz en este lugar. Dios dará a su pueblo paz definitiva, duradera y real. La paz de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios, cuando Cristo habló a los discípulos en el Evangelio según San Juan, dice la palabra de Dios, mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. Yo le doy una paz real, una paz verdadera. Leamos versículo 10 al versículo 13. Y sigue diciendo la palabra de Dios, a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne purificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Este pasaje de la Escritura, hermanos, es interesante. Interesante. Y como hemos venido diciendo en el desarrollo de cada uno de los 5 mensajes que el Señor le dio a Ageo, aquí tenemos el tercero, ¿verdad? 24 de diciembre del 520 a.C., que es el año en que nos hemos situado, año donde estaba el rey Darío. Entonces, y así lo dice el versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, versículos 12 y 13, hay 2 preguntas que apuntan a un aspecto fundamental de la vida cristiana y su relación seria con Dios. La primera pregunta, y déjeme leerlo de nuevo, para hacerle la pregunta entonces en un sentido un poquito más, digamos, digerible. El Señor aquí se está refiriendo y está yendo a lo que se había ya dicho en el libro de Levítico respecto a muchas cosas, respecto a la purificación y lo que podía contaminar o no al sacerdote de manera particular. Versículo 12 dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y esto es referente, ¿verdad?, a los sacerdotes.
y con el vuelo de ella tocare pan, vianda, vino, aceite o cualquier otra comida, ¿sería santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Lo interesante, no vamos a leer la cita bíblica para ganar un poquitito de tiempo. Los sacerdotes, cuando se sacrificaban los animales para los sacrificios, para los holocaustos, lo que fuera a hacerse en el templo, a ellos, a los sacerdotes, porque vivían ahí en el templo y su manutención dependía de lo que se hiciese en el templo. Entonces, parte de eso, de esa carne le correspondía a ellos. Se les daba. Era lo habitual, era lo correcto y era lo que Dios había mandado, porque los levitas, recuerden que los levitas no tenían herencia. Cuando se hizo la repartición en las 12 tribus, a los levitas no le dieron herencia. La herencia de ellos era Dios. La herencia de ellos iba por otro lado. Porque Dios quería que se enfocaran específicamente en las cosas de Dios, que no se involucraran en los negocios de la vida, que no se involucraran en asuntos de tener un territorio particular. Ustedes no, ustedes van a ser los trabajadores en el templo, lo que van a tener que ver con todo lo que tiene que ver con el templo. Ustedes son los gobernadores, digamos, en el templo. Todo lo que tiene que ver. Y allí esa parte era importante. ¿Por qué razón? Porque era la parte que llevaba la enseñanza al pueblo sobre quién era Dios y qué había que hacer. Y esa clase sacerdotal, levítica, era la encargada de hacer eso. ¿Por qué Dios lo hizo así? Para que se enfocaran eminentemente en su trabajo. A todos los otros se le dio su territorio, agricultura, ganaderos, básicamente lo que eran. A los levitas no. En fin. Y le doy esta explicación, ¿verdad? Para que entendamos qué es. Ahora, esta pregunta que aparece en el versículo 12 es, en otras palabras, tratando de traducirlo, ¿puede la santidad transferirse, adquirirse de otro? No. Usted no me puede transmitir a mí, transferirme a mí, como hacer una transferencia bancaria, una porción de santidad. No, usted me puede dar el ejemplo de santidad. Yo le puedo dar el ejemplo de lo que significa vivir una vida santa delante de Dios. Yo le doy el ejemplo, pero yo no le puedo dar una porción de esa santidad, de inyectársela a usted con una jeringa. No. O dársela en un vasito. Déjame darte 16 onzas de santidad de la mía. Y yo echo ahí, entonces usted se la toma. No. En otras palabras, hermano, eso es lo que está diciendo aquí el versículo. Es decir, cuando está hablando el versículo, ¿verdad? De que si alguno llevare carne y note que dice santificada. ¿Ok? Santificada. Es decir, que lo limpio no se liga con lo sucio. Y lo sucio no se limpia tan simplemente, tan así, porque se ligue con lo santo, lo sucio no se limpia. Y esa es la idea, hermano, de lo que está diciendo la palabra de Dios aquí, y vamos a aterrizar a donde tenemos que aterrizar. Es decir, decíamos, si una persona santa no le puede transmitir santidad a otra persona. ¿De acuerdo? Ahora, seguimos mirando y mire entonces lo que sigue diciendo la palabra de Dios aquí. Perdón que lo hago así porque tenía esto aquí, ¿verdad? Y la segunda pregunta entonces que sigue y dice el versículo 13, si un inmundo a causa del cuerpo muerto
tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Es decir, que la segunda pregunta va en el sentido siguiente. ¿Puede la impureza transmitirse? Sí. Nota, hermano, ¿por qué es trascendental lo que dice aquí la palabra de Dios? ¿Se puede transferir la inmundicia? Ah, bueno, eso sí. Es decir, si el sacerdote no podía o una persona no podía con un cadáver tener un tipo de cercanía, porque ya eso estaba ceremonialmente estaba bajo una condición de impureza. Entonces, por eso dice el versículo, ¿verdad? Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Claro que sí. Ahora, es al revés de lo que decíamos anteriormente en el versículo 12. La santidad no se puede transmitir, pero la inmundicia sí se puede transmitir. Es decir, hermano mío, mi santidad o la santidad suya es intransferible. Pero sí, hermanos míos, nosotros podemos dañarnos en el mundo. Sí podemos llegar a infectarnos, hermanos, en el mundo. Yo no le puedo transmitir, yo no le puedo inyectar entonces al mundo santidad. Es lo que le estoy diciendo, hermano. Si yo puedo darle el buen testimonio, si yo puedo llevarle un buen ejemplo, si puedo darle un ejemplo de buena conducta, de conducta cristiana, eso sí yo puedo hacer. Claro que sí. Porque si fuera transferible, hermano, esa santidad y esas cosas que Dios imprime en el creyente, óigame, hermano, uno anduviera solamente por todos los lugares y en vez de ir a la casa a tocar para predicar la palabra de Dios, sería pararse en la acera y todo el que pase por ahí pasarle la mano y pasarle la mano y pasarle la mano. Muchacho, santidad que te estoy dando, ¿verdad? No se puede. Ahora, hermano, sí podemos ser inmundos en el sentido, hermano, de que nos contaminamos con el pecado de este mundo. Yo no puedo transmitirle santidad al mundo, pero el mundo sí me puede transmitir a mí cosas malas. Se me pegan, hermano. Se le pegan a usted. Dicho sea de paso, es así. Ahora, ¿cuál es la analogía que el Señor está procurando enseñar y traer aquí? Déjeme darle, ahora que estamos hablando de COVID-19 y que tenemos un cierto rebrote, así que tenemos que seguirnos cuidando, hermanos. Recuerde, siempre se lo estoy recordando esto. Una persona enferma de COVID puede contagiar a otra persona que está sana. Sí. Pero una persona sana puede transmitirle sanidad a un contagiado. No. Bueno, yo quisiera encontrar a muchos contagiados y que con mi sanidad, que yo no estoy contagiado, y poderlo ayudar. No puedo. Ahora, el contagiado sí me puede enfermar a mí. ¿Entiende, hermano, cuál es la analogía? ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor aquí? El remanente regresó a su tierra natal, regresó otra vez a Judá, pero no regresó a Dios. Sí vinieron, sí Darío les dio permiso, y sí Dios preparó todas las cosas, preparó a Josué, preparó a Zorobabel, preparó todo, hizo todos los arreglos para que el rey, siendo un rey gentil, le diera permiso y vinieran. Los regresó a su tierra. Pero ellos en el fondo, hermanos, no regresaron a Dios. Seguían con sus rituales y sus sacrificios
que Dios no quería. Parecían muy religiosos en sus prácticas, pero Dios no estaba allí. El versículo 14 dice, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo. Ahora, para decirle la respuesta de lo que he dicho en versículo 12 y versículo 13. Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda la obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Y por eso vamos a ver, como hemos visto una y otra vez, versículo 15, versículo 18, que el Señor les repite, meditad en vuestros corazones. Como hemos visto ya reiteradas veces antes. Entonces, hermanos míos, ¿cuál era la queja del Señor? Yo los he traído a ustedes aquí para la reconstrucción del templo. Yo los he traído para que nos pongamos de acuerdo y yo quiero que el templo se restaure, para que el lugar de adoración a mí se restaure. Pero conjuntamente con eso debe haber en ustedes un corazón que regrese a mí. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál fue la causa por la que fueron llevados al exilio? ¿Cuál fue? Entonces yo quiero que depongan esa mala actitud hacia mí. Porque si no vienen con esa actitud renovada de poner su confianza en mí, de creer que yo les estoy trayendo y les estoy trayendo con un propósito específico, tienen que regresar a mí, tienen que restaurar su vida espiritual. Porque si no regresan con esa restauración de vida espiritual, no estamos en nada. Y dicho sea de paso, por eso sucedió lo que sucedió. Fácilmente se desanimaron. Recuerde que llegaron y empezaron, pero hubo cierta oposición y eso los hizo volver para atrás. No es tiempo, el Señor no quiere, no es la voluntad de Dios. Y el Señor a continuación le dice, claro que es mi voluntad. Claro que sí. Y ellos dijeron, no es tiempo de construir, sí es el tiempo de reconstruir. Claro que sí, por eso los traje. No fue para otra cosa. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué esa negativa? Porque ustedes regresaron a la casa, a la tierra, volvieron a su tierra natal, pero espiritualmente no regresaron a mí. Siguen lejos de mí. Y hasta que ustedes no restauren su vida espiritual respecto a mí, esto no va a seguir adelante. Se detuvo la obra alrededor de unos 15, 16 años, si mal nos recordamos. Y habíamos mencionado ya que cuando deciden arrancar ahora con ímpetu, ahora habiendo vuelto a Dios, en tan solo 4 años terminaron la obra. ¿Qué les parece? Porque necesitamos, hermanos, sobre todas las cosas, venir a Dios. Dios está poniendo esta analogía aquí para que entendamos esta realidad, hermanos, que nosotros debemos aprender eso. Sobre todas las cosas hay que venir a Dios. Hay que arreglar las cosas con Dios. Sobre todo, hermanos, debemos mantener una relación estrecha con Dios. Todo va a depender de ahí. Después que usted quiera hacer esto y hacer aquí y hacer allá, eso no va a servir mucho. No va a servir demasiado. Así que nos quede esto fresco en la memoria siempre, hermanos míos. De nada sirve que hagamos lo que hagamos si no tenemos una buena relación con Dios. Eso no sirve. Sí, en términos humanos, en todo lo que tengo que hacer, que me esfuerce, que trabaje, que haga. Sí, claro, eso tiene su valor. En términos humanos, claro que sí. Ahora, en mi relación con Dios, no es así. No lo es. Dejemos entonces, hermanos, el estudio hasta aquí por esta noche y la próximo estudio, hermano, próximo miércoles, creo que estaremos terminando ya. Creo no, vamos a terminar. Vamos a terminar, yo creo que sí que podemos terminar el
miércoles que viene con este libro de Ageo y, si el tiempo nos alcanza, introducir, por lo menos una parte de la introducción, libro de Zacarías, el penúltimo libro de los profetas menores. Así que nos queda Zacarías y Malaquías. Malaquías es un libro preciosísimo y este libro de Zacarías, entonces, si el tiempo nos alcanza, estaremos dando también la introducción en la próxima entrega. Bien, hermanos, vamos a terminar en oración. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios del cielo, por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener siempre una buena memoria espiritual, a recordar, Dios del cielo, las buenas lecciones que tú nos enseñas, a ponerlas en práctica, a tenerlas pendientes y presentes en nuestra relación contigo. Esto tiene tanto valor, oh mi Dios, es lo que nos ayuda a mantenernos muy cercanos a ti. Te pido de tu gracia, de tu bendición para cada hermano, para cada hermana. Y gracias, Dios del cielo, por la bendición preciosa de estar una vez más juntos y así alabarte, adorarte, Señor, y aprender tu palabra. Gracias, Padre bueno. Te damos las gracias en todo, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos míos, Dios les bendiga en gran manera. El domingo estamos otra vez aquí a las 9 de la mañana, Dios mediante. Dios les bendiga a todos y muy buenas noches.